Hermanos y hermanas, si alguna vez os habéis preguntado si estáis realmente en el camino al cielo, especialmente cuando la vida pesa con luchas financieras, facturas sin pagar o la carga de la incertidumbre, este mensaje es para vosotros. Imaginad tomar vuestro último aliento hoy, ahora mismo, y estar ante Dios, el Creador del universo, mientras declara vuestro destino eterno. Escucharíais las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel, como Mateo 25 verso 23 promete, o enfrentaríais la aterradora realidad de, apartaos de mí, nunca os conocí, como Mateo 7 verso 23 advierte. Esta pregunta puede estremeceros, conmover el alma, o desafiar vuestras suposiciones más profundas, pero no podéis ignorarla. El cielo es real, el infierno es real, y cada uno de nosotros se dirige a uno de esos dos destinos hoy, a través de la profunda sabiduría de Papa León VII, un pontífice cuya devoción inquebrantable a la Eucaristía, horas diarias de oración ante el Santísimo y confianza en la providencia de Dios han iluminado el camino para innumerables católicos. Descubriremos 6 señales bíblicas de que estáis en el camino estrecho a la vida eterna. Señales que revelarán si estáis destinados al cielo. También exploraremos cómo las luchas financieras, una carga que muchos lleváis, juegan un papel crucial en el plan de Dios para prepararos para la eternidad. Este mensaje no se basa en opiniones humanas, tradiciones o ideas reconfortantes. Es la verdad viva de la palabra de Dios, una verdad que exige vuestro corazón, vuestra alma y vuestra atención. Enfrentemos una realidad sombría. No todos los que mueren entrarán al reino de los cielos. Jesús mismo dijo en Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No se trata de asistir a la iglesia, de vuestra etiqueta religiosa o de vuestras obras de caridad. Se trata de vuestra obediencia, vuestro corazón transformado y vuestra entrega total a la voluntad de Dios. El mundo os dice que sigáis el corazón, que persigáis vuestros deseos. Pero la Escritura advierte en Jeremías 17, verso 9, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Vuestro corazón no es de fiar sin la verdad de Dios. Y la eternidad no es un juego. Hebreos 9, verso 27 declara, está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades tras la muerte, ni repeticiones, ni reencarnaciones. Las elecciones que hacéis ahora, mientras aún respiráis, determinan vuestro hogar eterno. A través de las enseñanzas de Papa León XIV, profundizaremos en 6 señales innegables, inspiradas por el Espíritu, arraigadas en la verdad eterna de la palabra de Dios. Veremos cómo las luchas financieras pueden ser una herramienta divina para alinear el corazón con el cielo, refinar la fe y prepararos para la gloria eterna que espera a quienes perseveran. Si veis vuestra vida reflejada en estas señales, regocijaos, estáis en el camino correcto. Pero si no, si estas señales os son ajenas, os urjo a arrodillaros, a arrepentiros y clamar el nombre de Jesucristo, porque hoy es el día de la salvación, y el mañana no está prometido a nadie. Antes de explorar las 6 señales, abordemos las luchas financieras que muchos enfrentáis ahora. ¿Habéis pasado noches en vela, preguntándoos cómo pagar el alquiler? ¿Os sentido la envidia al ver a otros prosperar? Mientras lucháis por lo básico, ¿habéis cuestionado por qué, pese a vuestras oraciones, vuestra fe y amor por Dios, lidiáis con deudas, oportunidades limitadas o el estrés constante de sobrevivir? Podéis sentiros solos, pero no lo estáis. Incontables católicos fieles han recorrido este camino antes, y Dios tiene un propósito en todo. Papa León XIV enseñó que las dificultades financieras no son un signo de la ausencia o desagrado de Dios. Son parte sagrada de su plan divino para acercaros a Él, refinar vuestro carácter y prepararos para los tesoros eternos del cielo. En una homilía en la fiesta de San José, patrón de los trabajadores,
El pontífice dijo: Dios permite luchas financieras, no para dañaros, sino para moldearos en la persona que necesita que seáis. Son una prueba de confianza, un llamado a depender de Él, en lugar de la seguridad pasajera de la riqueza material, y un recordatorio de fijar los ojos en las riquezas eternas de su reino. Pensad en la viuda de Dostón Reyes 4, versos 1 al 7, que enfrentó la ruina financiera tras la muerte de su esposo, incapaz de pagar deudas, con sus hijos en riesgo de esclavitud. En su desesperación, clamó al profeta Eliseo, confiando en la provisión de Dios. Milagrosamente, sus jarras se llenaron de aceite, suficiente para pagar deudas y sostener a su familia. Papa León XIV reflexionó sobre esta historia, diciendo: vuestras luchas financieras no son el fin del viaje, son el comienzo de una relación más profunda con Dios, que provee de formas que aún no veis, a menudo en los momentos menos esperados. Las dificultades financieras os enseñan a depender de Jehová Jireh, el Dios que provee, como Génesis 22, verso 14 declara, y a confiar en su cuidado. Aunque las circunstancias parezcan sombrías, el pontífice señaló a los israelitas en el desierto, que dependían del maná del cielo, más que de riquezas terrenales. Como Éxodo 16, verso 4 describe, Dios proveía lo justo cada día, enseñándoles a despertar cada mañana, esperando que Él los sostendría. Aunque no vieran cómo, en Deuteronomio 8, verso 3 leemos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús repitió esta verdad en Mateo 6, versos 26 al 28, recordándonos que Dios cuida de las aves del cielo y los lirios del campo. ¿Cuánto más cuidará de vosotros, sus hijos amados? Papa León XII te enseñó: cuando tenéis poco, Dios os muestra que Él es suficiente. Las luchas financieras son una lección de confianza, ayudándoos a encontrar vuestro tesoro verdadero, en aquel que sostiene todo en sus manos, que promete proveer vuestras necesidades. Si buscáis primero su reino, las dificultades financieras también prueban las prioridades del corazón, revelando si buscáis el reino de Dios o perseguís ganancias mundanas que se desvanecen. En un discurso a peregrinos en la plaza de San Pedro, el pontífice dijo: el mundo os dice que busquéis riquezas para seguridad, pero Dios os recuerda que Él es vuestra verdadera seguridad. Las luchas financieras os enseñan a acudir a Él como proveedor, a soltar la ilusión de que el dinero os salva y a encontrar esperanza en su amor eterno, preparando el corazón para el gozo eterno del cielo. Recuerdo la historia de Isabela, una costurera que el Papa conoció en una visita a una parroquia en España. Isabela enfrentó años de dificultades financieras, trabajando largas horas por poco salario, a menudo sin poder costear lo básico para su familia. En su lucha, comprendió que antes buscaba riqueza para su ganancia, soñando con un estilo de vida lujoso, que le ganara la admiración de otros. Pero sus dificultades financieras la llevaron a coser ropa para los pobres, encontrando alegría sabiendo a los necesitados. Con el tiempo, su pequeño negocio creció, cuando se difundió su generosidad y usó sus ganancias para apoyar su parroquia, proveyendo vestimentas para el altar y mantas para los sin hogar. Papa León XIV reflexionó: sus luchas financieras probaron su corazón, asegurando que cuando llegara la abundancia, serviría al propósito de Dios, no al suyo propio, y su vida fue un testimonio del gozo de vivir para otros, un gozo que se alinea con los valores eternos del cielo. Las luchas financieras también pueden ser resistencia espiritual, como el pontífice enseñó a menudo en una homilía en la fiesta de San Miguel Arcángel. Dijo: algunos enfrentáis dificultades financieras no porque hayáis fallado, sino porque el enemigo busca obstaculizar la buena obra que Dios ha planeado para vosotros, sabiendo el impacto que podéis tener para su reino. Mientras viajáis hacia el cielo, Efesios 6, verso 12 nos recuerda: no luchamos contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes cósmicos de las tinieblas. El diablo sabe que si ganáis estabilidad financiera, podríais usarla para apoyar vuestra iglesia,
ayudar a otros o difundir el amor de Dios. Tal vez financiando un ministerio, apoyando un misionero o proveyendo para los pobres. Así que intenta bloquear vuestros recursos, creando obstáculos para desanimaros. Papa León XIV animó a los fieles a ver las luchas financieras como una señal de su importancia en el plan de Dios, no como un fracaso, sino como un llamado a perseverar en la fe, manteniendo los ojos fijos en la recompensa eterna del cielo. Ahora, profundicemos en el corazón de este mensaje, las 6 señales bíblicas de que estáis en el camino al cielo. Señales que Papa León XIV destacó como marcas de un alma destinada a la vida eterna, que revelarán si vuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, incluso mientras navegáis las pruebas de este mundo, incluyendo las dificultades financieras. La primera señal es que habéis aceptado verdaderamente a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador. Juan 14, verso 6 es claro. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otro camino al cielo, ni siendo buena persona, ni asistiendo a misa cada domingo, ni dando a caridad, ni siguiendo tradiciones religiosas, solo a través de una relación personal y transformadora con Jesucristo. Papa León XIV, en un discurso a seminaristas en Roma, dijo: «La verdadera salvación no es un ritual que realizáis. Es una transformación que experimentáis. Es el momento en que el Espíritu Santo entra en el alma, rompe las cadenas del pecado y os hace una nueva creación en Cristo, poniéndoos en el camino a la vida eterna. Habéis rendido vuestra vida a Él». Romanos 10, verso 9 declara: «Si confesáis con vuestra boca que Jesús es el Señor y creéis en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seréis salvos». ¿No se trata solo de creer en Jesús? ¿Incluso los demonios creen y tiemblan? Como Santiago 2, verso 19 nota, es arrepentiros de vuestros pecados, apartaros de la vieja vida, confiar en su sacrificio en la cruz, como el único pago por vuestros pecados, y hacer de Él el Señor de vuestra vida, el que guía cada decisión, cada pensamiento, cada acción. Conocí a Elena durante una misión parroquial en Milán, donde Papa León XIV me envió a hablar. Elena pensaba que estaba salvada, porque creció en una familia católica, fue bautizada de bebé y asistía a misa regularmente, pero su vida no cambiaba, llena de orgullo, materialismo y amor por el mundo, que no dejaba lugar para Cristo. Nunca había examinado su corazón, nunca se rindió a Jesús, nunca experimentó el poder transformador del Espíritu Santo. Tras escuchar las palabras del Papa sobre la necesidad de nacer de nuevo, cayó de rodillas en la confesión, llorando al rendir su vida a Cristo por primera vez. En los meses siguientes, su vida reflejó su amor, vendió sus artículos de lujo, dio a los pobres y dedicó tiempo a servir en su parroquia, encontrando una paz nunca conocida. Si habéis aceptado verdaderamente a Jesús como Señor y Salvador, esta es la mayor certeza del cielo, incluso en las tormentas de las luchas financieras, porque Jesús prometió en Juan 10, verso 28, «Les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano». Pero cuidado, Jesús dio una advertencia en Mateo 7, versos 22 al 23. «En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad». Son personas que pensaban estar salvadas, que hacían cosas religiosas en nombre de Jesús, pero nunca lo conocieron de verdad. Tenían religión, pero no relación. Preguntaos: ¿conozco realmente a Jesús o solo sé de Él? ¿He rendido mi vida a Él o sigo viviendo para mí? Si no estáis seguros, ahora es el momento de arreglar las cosas con Dios, arrepentiros e invitar a Cristo al corazón, como Salvador y Señor. La segunda señal de que estáis en el camino al cielo es que producís los frutos del Espíritu Santo, incluso en medio de pruebas como las luchas financieras, porque estos frutos son evidencia de que Cristo obra en vosotros. Jesús dijo en Mateo 7, verso 16, «Por sus frutos los conoceréis.
Gálatas 5 versos 22 al 23 enumera los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Son resultados naturales de una vida transformada por el Espíritu Santo. La evidencia de que Cristo está en vosotros, Papa León XIV enseñó en un discurso a familias católicas: un árbol que no da fruto es un árbol muerto. Si estáis vivos en Cristo, vuestra vida lo mostrará, no en perfección, sino en progreso. Incluso cuando la vida es dura, desglosemos estos frutos en el contexto de la vida diaria, especialmente en las luchas financieras. Mostráis amor a otros, aunque os hieran. Aunque estéis estresados por el dinero, tenéis un gozo profundo en Cristo, aunque la cuenta bancaria esté vacía, porque sabéis que vuestro tesoro está en el cielo. Experimentáis paz que supera el entendimiento, confiando en que Dios proveerá. ¿O estáis consumidos por la preocupación? Creéis en paciencia, esperando el tiempo de Dios para el alivio. ¿O arremetéis con frustración? Mostráis benignidad y bondad, compartiendo lo poco que tenéis. ¿O acaparáis por miedo? ¿Sois fieles a Dios, continuando en oración y confianza? Aunque la provisión parezca retrasada, ¿habláis con mansedumbre o vuestras palabras destruyen cuando estáis bajo presión? ¿Ejercitáis dominio propio, resistiendo la tentación de soluciones rápidas deshonestas? ¿O cedéis a la desesperanza? No somos salvos por obras. Efesios 2 versos 8 al 9 dice: por gracia habéis sido salvos por la fe, no por obras, pero la fe verdadera produce fruto. Santiago 2 verso 17 advierte: la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Conocí a Marco, un empresario en Roma, que enfrentó una crisis financiera devastadora, que lo dejó sin proveer para su familia. Durante años se decía cristiano, pero su vida estaba marcada por codicia, impaciencia y falta de compasión. Era cristiano solo de nombre, sus ramas estaban desnudas. Tras escuchar las enseñanzas de Papa León XIV sobre los frutos espirituales, en una transmisión radial, Marco se sintió convicto, se arrepintió, comenzó a servir en un refugio local, y su vida empezó a dar fruto del Espíritu. Se volvió más amoroso, compartiendo sus recursos limitados, más paciente, confiando en el tiempo de Dios, y más gozoso, hallando contentamiento en Cristo. Las luchas financieras lo humillaron, obligándolo a depender de Dios, y a través de esa dependencia, el Espíritu Santo lo transformó. La fructificación no es opcional, es evidencia de una fe viva, una señal de que estáis en el camino al cielo. Si veis estos frutos crecer, aunque imperfectamente, alabad a Dios, porque Él obra en vosotros, preparándoos para la eternidad. La tercera señal de que estáis en el camino al cielo es que obedecéis los mandamientos de Dios con gozo, incluso ante pruebas como las luchas financieras, porque vuestra obediencia fluye del amor, no de la obligación. Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, seguir reglas para ganar el favor de Dios. Es un corazón que ama tanto a Cristo, que desea agradarlo naturalmente. Papa León XIV, en una homilía en la fiesta de la Sagrada Familia, dijo: la verdadera obediencia surge de la gratitud por el sacrificio de Cristo en la cruz. No es una carga, sino un gozo. Incluso cuando el mundo os tienta a la desesperanza, incluso cuando las dificultades financieras hacen costosa la obediencia, las luchas financieras prueban la obediencia de manera tangible. Confiáis en Dios lo suficiente para diezmar, aunque el dinero escasee, creyendo que Él proveerá, como promete en Malaquías 3, verso 10. Traed todo el diezmo al alfolí, y probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Honráis a Dios con vuestras elecciones, aunque nadie mire, escogiendo la honestidad sobre el engaño, aunque signifique perder un trabajo o una oportunidad financiera. Obedecéis su mandato de cuidar a los pobres, compartiendo lo poco que tenéis, aunque temáis no tener suficiente. 1 Juan 2 versos 3 al 4 advierte: conocemos que le hemos conocido,
Si guardamos sus mandamientos, el que dice, le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. La obediencia no es perfección, es dirección. ¿Creéis en el deseo de obedecer a Dios? Aunque sea difícil, recuerdo a Antonio, un hombre que Papa León XIV te aconsejó en una audiencia privada en el Vaticano. Antonio había luchado financieramente por años, a menudo sin poder costear lo básico para su familia, viviendo de salario en salario sin ahorros. Pese a su carencia, sintió la convicción de diezmar, dando a su parroquia aunque fueran pocas monedas cada semana. También obedeció el llamado de Dios a ser honesto en sus negocios, negándose a tomar atajos, aunque perdiera clientes frente a competidores menos escrupulosos. A través de estos pequeños actos de obediencia, desarrolló gratitud y responsabilidad, confiando en que Dios proveería. Cuando recibió un ascenso que duplicó sus ingresos, usó sus ganancias para apoyar un orfanato local, proveyendo comida, ropa y suministros educativos para los niños. Papa León XIV señaló, sus luchas financieras probaron su obediencia, asegurando que cuando llegara la abundancia, se usaría para la gloria de Dios, no la suya. Y su vida fue un testimonio del gozo de obedecer a Dios, un gozo que se alinea con los valores eternos del cielo. Si obedecéis a Dios con gozo, aunque sea en dificultades, es una señal poderosa de que camináis hacia la vida eterna. La cuarta señal de que estáis en el camino al cielo es que amáis a otros profundamente y sin egoísmo, incluso en medio de la carencia financiera, porque el amor es el fundamento de la salvación. 1 Juan 4 versos 7 al 8 declara: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Jesús enseñó en Mateo 22 versos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no es una opción para un cristiano, es un mandato, una marca de salvación genuina. Papa León XIV enfatizó en una homilía en la fiesta del Sagrado Corazón: el amor es el fundamento de una vida destinada al cielo. En las dificultades financieras, vuestro amor es probado. Dais generosamente, aunque tengáis poco, perdonáis, aunque os hayan herido, mostráis bondad, aunque estéis luchando. El amor cristiano verdadero, como describe 1 Corintios 13 versos 4 al 7, es paciente. Sois pacientes con personas difíciles, aunque estéis estresados por el dinero. Es amable, tratáis a otros con amabilidad, aunque no lo merezcan. No es envidioso. Celebráis las bendiciones de otros. Os sentís celos cuando prosperan mientras lucháis. No guarda rencor. Perdonáis a quienes os hieren. O guardáis amargura. Jesús llevó esto más lejos en Lucas 6 versos 27 al 28, diciendo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Amar a quienes os aman es fácil, pero amar a los enemigos, los que os traicionan, se burlan o abusan, ese amor prueba que sois seguidores de Cristo. Conocí a Sofía, a quien Papa León XIV aconsejó tras buscar su guía en una audiencia general. Sofía fue traicionada por su amiga más cercana, que difundió mentiras que arruinaron su reputación, dejándola aislada y con dificultades financieras al perder su negocio. Durante años, Sofía guardó ira, negándose a perdonar. Su corazón se volvió frío y amargo. Pero tras escuchar al Papa hablar sobre la necesidad del amor y el perdón para la salvación, fue a confesión. Perdonó a su amiga e incluso buscó reconciliarse, ofreciéndole un pequeño regalo de sus recursos limitados. Ese acto de amor y perdón liberó su alma, restauró su paz y la acercó a Dios. Papa León XIV reflexionó: sus luchas financieras y traición probaron su amor, pero su obediencia al mandato de Cristo de amar al enemigo probó que su corazón estaba alineado con el cielo. Juan 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros, si amáis a otros sin egoísmo, aunque tengáis poco que dar, aunque sea difícil,
Camináis hacia la vida eterna. La quinta señal de que estáis en el camino al cielo es que soportáis pruebas y persecución por Cristo, incluyendo dificultades financieras, con gozo, porque sufrir por Cristo prueba la autenticidad de vuestra fe y os une a su cruz. 2 Timoteo 3, verso 12 declara: todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo no dice algunos, o tal vez dice todos. Si vivís para Cristo, enfrentaréis oposición, ya sea burla por la fe, rechazo de amigos o familia, o luchas financieras que prueban la confianza en Dios. Papa León XIV enseñó en una homilía en la fiesta de San Esteban: primer mártir, las pruebas como las luchas financieras no son un signo del desagrado de Dios. Prueban la autenticidad de la fe. Un verdadero discípulo se regocija en el sufrimiento, sabiendo que lo une al sufrimiento de su Salvador y lo prepara para la gloria del cielo. Jesús dijo en Mateo 5 versos 10 al 12: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Notad que Jesús no dice que el reino podría ser suyo. Dice la persecución por la justicia es una marca definitiva de un alma destinada al cielo. Las luchas financieras pueden ser persecución, especialmente si resultan de la fe. Tal vez perdisteis un trabajo por no comprometer vuestros valores, o enfrentáis reveses porque priorizáis a Dios sobre la ganancia mundana. Santiago 1 versos 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os encontréis con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su efecto completo, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Las pruebas refinan la fe, enseñándoos a confiar más en Dios, creciendo en paciencia, humildad y resistencia, acercándoos a Cristo al depender de Él, no de vosotros mismos. Conocí a Petro en una visita parroquial en Ucrania, donde Papa León XIV me envió a dar un mensaje de esperanza. Petro fue desheredado por su familia por convertirse al catolicismo. Perdió su herencia, su hogar, su comunidad, y enfrentó dificultades financieras, a menudo sin poder costear comida o refugio, pero su rostro radiaba gozo. Me dijo: cada lágrima que he derramado vale la pena, porque tengo a Cristo y Él es mi gozo. Sé que mi sufrimiento es temporal, pero el cielo es para siempre. Ese gozo en el sufrimiento, esa fe firme ante la persecución, es una señal de un alma que pertenece al cielo. Papa León XIV enseñó que las luchas financieras también son protección divina, asegurando que no caigáis en la trampa del materialismo o la autoconfianza que podrían alejaros de Dios. En una homilía en la fiesta de Santa Clara, que abrazó la pobreza por Cristo, dijo: Dios conoce los peligros que la riqueza trae: orgullo, codicia y pérdida de enfoque en Él. A veces retiene la abundancia para proteger el alma, manteniéndoos cerca de Él y preparándoos para las riquezas eternas del cielo. Proverbios 16, verso 18 advierte: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si soportáis las luchas financieras y persecución con gozo, confiando en el plan de Dios, estáis en el camino a la vida eterna. La sexta y última señal de que estáis en el camino al cielo es que vivís con una esperanza inquebrantable en el cielo, sin aferraros a las riquezas o placeres de este mundo, porque el corazón está puesto en la eternidad. Filipenses 3, verso 20 declara: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Si estáis verdaderamente salvos, el enfoque no está en las cosas de esta vida, dinero, fama, éxito o comodidad, sino en el gozo eterno de estar con Jesús. Papa León XIV, en una homilía en la fiesta de Cristo Rey, dijo: un alma destinada al cielo no vive para este mundo, vive para el mundo por venir. Anhela el día en que verá a su Salvador cara a cara
y ordena su vida en consecuencia. Incluso en las luchas financieras, Apocalipsis 22, verso 20 clama: «Ven, Señor Jesús». ¿Es ese el clamor de vuestro corazón? ¿O estáis ocupados persiguiendo cosas de este mundo? Ascensos, posesiones, placeres, sin pensar en la eternidad. La Biblia advierte en 1 Juan 2, versos 15 al 17: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Las luchas financieras sirven como recordatorio divino de que este mundo no es vuestro hogar. Vuelven el corazón hacia la eternidad, enseñándoos a encontrar contentamiento en Cristo, no en la riqueza material. Conocí a Ana, una anciana en un hospicio en Irlanda, muriendo de cáncer. Ana vivió una vida de pobreza, a menudo dependiendo de la caridad para sobrevivir, pero su rostro brillaba con una paz que superaba el entendimiento. Me dijo: «Nunca he tenido mucho en este mundo, pero tengo a Jesús, y eso basta. No puedo esperar a ver su rostro. Cada día oro por su retorno, y vivo lista para encontrarlo». Ese anhelo por la eternidad, esa preparación para el retorno de Cristo, es una señal segura de un alma destinada al cielo. Papa León XIV compartió la historia de un misionero, el padre Giuseppe, a quien conoció en una visita a un pueblo remoto en África. El padre Giuseppe pasó 40 años sirviendo a los pobres, predicando el Evangelio, construyendo escuelas, a menudo enfrentando persecución, dificultades financieras y aislamiento. Cuando regresó a Italia, llegó en el mismo avión que un actor famoso, recibido con fanfarria, multitudes, cámaras y aplausos. Mientras nadie notó al padre Giuseppe, bajó del avión solo y con lágrimas en los ojos oró: «Señor, he dado mi vida por ti y nadie está aquí para recibirme». En ese momento sintió al Espíritu susurrar: «Hijo mío, aún no estás en casa. Amados, este mundo no es nuestro hogar. Nuestra verdadera bienvenida espera en la eternidad, donde los ángeles se regocijarán y el Rey se levantará a recibirnos. Si vivís con los ojos fijos en el cielo, no en las riquezas pasajeras de este mundo, estáis en el camino a la vida eterna». Recapitulemos las 6 señales de que estáis en el camino al cielo. Primero, habéis aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, rindiendo la vida en una relación transformadora. Segundo, producís los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, evidentes incluso en las pruebas. Tercero, obedecéis los mandamientos de Dios con gozo, no por obligación, sino por amor, aunque las luchas financieras prueben la fe. Cuarto, amáis a otros profundamente y sin egoísmo, dando generosamente y perdonando libremente, aunque tengáis poco. Quinto, soportáis pruebas y persecución, incluyendo dificultades financieras, con gozo, sabiendo que os unen a Cristo y preparan para el cielo. Y sexto, vivís con una esperanza inquebrantable en el cielo, anhelando el retorno de Cristo, priorizando lo eterno sobre los placeres mundanos. Si estas señales están presentes en vuestra vida, no perfectamente, pero genuinamente, regocijaos, porque camináis el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Pero si faltan, si el corazón se siente frío, indiferente o lejos de Dios, os urjo con toda la urgencia de la eternidad: no demoréis, hoy es el día de la salvación. 2 Corintios 6, verso 2 dice: «Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. No esperéis otro momento. Arrodillaos ahora y orad esta oración desde el corazón: Señor Jesús, sé que soy pecador. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Pido tu perdón y rindo mi vida a ti completamente. Sé mi Señor, mi Salvador, y mi mayor deseo, desde este momento,
Elijo seguirte, lléname con tu Espíritu Santo, y hazme listo para el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si orasteis esa oración con sinceridad, el cielo es ahora vuestro hogar, y Dios está con vosotros en cada paso. Vuestras luchas financieras no son el fin, son una herramienta que Dios usa para acercaros a Él. Prepararos para la eternidad. Ahora, creced en la fe. Leed la Biblia diariamente, comenzando por el Evangelio de Juan. Orad sin cesar, llevando luchas y gratitud a Dios, y rodeaos de una comunidad de creyentes que os animará en el caminar con Cristo. No guardéis este mensaje para vosotros. Compartidlo con alguien que necesita la verdad, alguien que lucha financieramente o espiritualmente, anhelando esperanza y claridad. Proclamad en vuestros corazones: estoy listo para el cielo, y celebremos juntos la certeza de la salvación. Jesús regresará, y la eternidad está en juego. La pregunta es: ¿estáis listos? Vivid listos, morid listos, y que vuestra vida sea un testimonio de la esperanza del cielo. Que la intercesión de Papa León XIV os guíe, y que Dios prepare vuestra alma para el gozo eterno que os espera en su presencia.